Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis de diferentes dispositivos abiertos desde el punto de vista del balance de masa y balance de energía. Luego de analizar los intercambiadores de calor, que eran dispositivos donde teníamos dos entradas y dos salidas, vamos a regresar a un dispositivo que tiene una sola entrada y una sola salida, y son las válvulas de expansión. También se le conoce como dispositivos de expansión o válvulas de estrangulamiento. Vamos a ver las características de estos dispositivos. La presión se reduce al restringir el flujo, flujos capilares, válvula de orificio, válvula ajustable. Es decir, causamos una restricción, el flujo viene en esta dirección y para poder llegar a este punto debe seguir un camino de este tipo. Eso causa que la presión disminuya. En el caso de acá tenemos esta restricción que también ofrece o tiene como consecuencia una reducción en la presión. Así que una de las características de las válvulas es que la presión de salida es menor a la presión de entrada. Esto es común con las turbinas, y es el otro dispositivo que hemos visto donde la presión disminuye. La presión también disminuía en las toberas. Así que por lo pronto sabemos hay tres dispositivos en los que la presión disminuye. Pero cada uno de estos dispositivos es diferente. Vamos a seguir leyendo las características y luego vamos a regresar a esto que está acá. Que la presión se reduce al restringir el flujo, son dispositivos de una sola entrada y una sola salida, se consideran dispositivos adiabáticos usualmente, es decir, podemos despreciar la transferencia de calor, no hay dispositivo de potencia, y esto constituye una diferencia con respecto a las turbinas. Cambios de energía potencial son despreciables. La energía cinética es pequeña comparada con la entalpía, es decir, que también podemos despreciar los cambios en energía cinética y nos vamos a preocupar por las condiciones estacionarias de operación. Y vamos a regresar acá para diferenciar estos tres dispositivos en los que la presión de salida siempre es menor a la presión de entrada. Vamos a empezar con la turbina. En la turbina, la presión de salida era menor a la presión de entrada, pero esa diferencia de presión era aprovechada como una potencia de salida. Es decir, se obtenía un beneficio al reducir la presión. Ahora vamos a ver el caso de las toberas. Y asociábamos las toberas con una reducción de área y decíamos que eso era cierto en el caso de flujo subsónico. O sea, acá la presión 1 es mayor a la presión de 2. Pero ¿qué ocurre si a la salida de este dispositivo agregamos un difusor? Ahora P3 va a aumentarse. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener una tobera en la que se reduce la presión, pero si yo cambio o invierto la dirección del flujo, la presión puede incrementarse de nuevo. A eso en el siguiente módulo le vamos a llamar reversible, es decir, la tobera puede ser un dispositivo reversible. Pero ¿qué ocurre con la válvula? Vamos a suponer que
Como se indica acá, este es el punto 1 y este es el punto 2, y de las características la presión de 2 es menor a la presión de 1. ¿Qué ocurriría con la presión si después de llegar al punto 2 yo coloco una válvula invertida del lado de acá? Es decir, ¿qué pasa si hiciéramos que el flujo pasara en esta dirección de 2 hacia 1? ¿Será posible que podamos esperar que la presión aumente para ese fluido? Y la respuesta es que no. Para aumentar la presión tenemos que usar una bomba o un compresor. Así que este dispositivo irreversiblemente reduce la presión sin obtener ningún beneficio. Y esa es la diferencia entre esta reducción de presión y la reducción de presión que se observa en las toberas y la reducción de presión que se observa en las turbinas. Balance de masa para estos dispositivos: simplemente el flujo de masa a la entrada debe ser igual al flujo de masa a la salida bajo la suposición de condiciones estacionarias. Balance de energía: vamos a evaluar el balance de energía de estos dispositivos en condiciones estacionarias, sin transferencia de calor, no hay dispositivo de potencia, cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. ¿Qué nos va a quedar? 0 es igual al flujo de masa de entrada por la entalpía de entrada menos el flujo de masa de salida por la entalpía de salida. Pero de acuerdo al balance de masa, estos dos flujos de masa son iguales. Así que esto es igual a un flujo de masa por H de entrada menos H de salida. Y esto tiene que ser igual a 0. Hay varias opciones para que esto sea 0. El flujo de masa puede ser 0. Si el flujo de masa es 0, entonces no estaríamos analizando un dispositivo abierto. Así que la única otra opción es que esto sea igual a 0 o que la entalpía de entrada sea igual a la entalpía de salida. Así que bajo las suposiciones que hemos establecido, los dispositivos de expansión son dispositivos isoentálpicos. Y ya hemos definido otros procesos isotérmico, isobárico, isocórico e isoental. En este caso, las válvulas de expansión son dispositivos isoentálpicos. Ya hemos visto que la presión a través de las válvulas disminuye, así que es imposible que una válvula sea isobárica. Si son dispositivos isoentálpicos, y no sabemos si pueden ser isotérmicos o isocóricos. Isocórico era volumen específico constante, y eso sería cierto si a través de la válvula el fluido que atraviesa es un líquido. Así que en algunos casos puede ser isocórico. ¿En qué casos podría ser una válvula un dispositivo isotérmico? Ya hemos visto que la entalpía permanece constante. En el caso de los gases ideales, la entalpía depende únicamente de la temperatura, como veíamos en el módulo anterior. Así que para un gas ideal, si la entalpía permanece constante, la temperatura también permanece constante. Es decir, que un gas ideal atravesando una válvula atraviesa un proceso isotérmico. Y es la respuesta a estas dos preguntas: ¿de qué depende la entalpía de un gas ideal? Depende de la temperatura. Así que, ¿qué le ocurre a la temperatura de un gas ideal que atraviesa un dispositivo de expansión? Permanece constante. Ahora vamos a ver el caso de los incompresibles. ¿Qué pasa con la presión cuando un fluido atraviesa una válvula? Decíamos que la presión disminuía. ¿Qué pasa con la energía interna específica de un fluido incompresible al pasar por una válvula? Vamos a H de entrada es igual a H de salida, expandiendo la entalpía específica en su definición: energía interna de entrada más V por P de entrada, y simplemente voy a llamar V al volumen específico, pues estamos analizando el caso
de una sustancia incompresible. Y esto debe ser igual a U de salida más V por P de salida. Así que si despejamos U de entrada o agrupamos, U de salida es igual al volumen específico por P de salida menos P de entrada. Y de acuerdo a las características, la presión de salida es menor a la de entrada, así que esto debe ser un número negativo. De tal manera que U de entrada menos U de salida debe ser también un número negativo. ¿Esto qué significa? Que la energía interna específica de la salida es más grande que la energía interna específica a la entrada en el caso de los incompresibles. ¿Y de qué depende la energía interna específica de una sustancia incompresible? También depende de la temperatura. Que si aumenta la energía interna, también aumenta la temperatura. Y en ese caso, un fluido incompresible que atraviesa una válvula debe observar un incremento en la temperatura. Y no debemos esperar que al pasar agua líquida por una válvula nos vamos a quemar la mano a la salida. Este incremento de temperatura es pequeño, pero es el comportamiento que debemos esperar en una sustancia incompresible. El tercer caso que vamos a analizar o que vamos a plantear para que sea discutido en el foro es qué ocurre con la temperatura de una mezcla saturada que atraviesa una válvula. Así que vamos a dejar esta pregunta abierta: ¿qué ocurre con la temperatura de una mezcla saturada que atraviesa un dispositivo de expansión? Ya hemos visto que para los gases ideales y para las sustancias incompresibles, ahora queremos describir o evaluar el comportamiento cualitativamente en el caso de una mezcla saturada. Repito, eso lo vamos a dejar para el foro. Entre los dispositivos que tienen más de una entrada, o el otro dispositivo que tiene más de una entrada que vamos a analizar, son las cámaras de mezclado. Y este es el esquemático de una cámara de mezclado. Hay dos entradas y una sola salida. Es tal y como se muestra acá. Hay múltiples entradas y o salidas. Usualmente hay más de una entrada y una sola salida. Todas las corrientes están a la misma presión. Esto es importante. La presión de 1, la presión de 2 y la presión de 3 son todas iguales. Y es también una suposición. No hay interacción, no hay dispositivos de potencia o transferencia de calor con los alrededores. Es decir, aunque no hay ningún impedimento de que el profesor le asigne un problema donde hay alguna interacción adicional en estos dispositivos. Así que debemos siempre reconocer las limitaciones de las ecuaciones a las que llegamos en clase y entender cuándo podemos aplicarlas y cuándo no. Efectos de energía cinética y potencial son despreciados y vamos a limitarnos al análisis estacionario de estos dispositivos. Balance de masa nos llevaría a la conclusión que en condiciones estacionarias esto es cero, así que acá diríamos que el flujo de masa en 1 más el flujo de masa en 2, que son las entradas, debe ser igual al flujo de masa a la salida. Esta es la ecuación de balance de masa que obtendríamos para
los dos sistemas que están definidos en las dos imágenes que acompañan a esta diapositiva. Balance de energía estacionario, transferencia de calor despreciable, no hay dispositivo de potencia, efectos especiales de energía cinética y energía potencial. Solo quedarían flujos de masa y entalpías. La sumatoria de todos los flujos de masa de salida por su entalpía es igual a la sumatoria de todos los flujos de masa de entrada por su entalpía. En este caso, el flujo de masa en 1 por la entalpía de 1 más el flujo de masa en 2 por la entalpía de 2 debe ser igual al flujo de masa en 3 por la entalpía de 3. ¿Cómo se expresaría el balance de energía si hubiesen más entradas, si acá hubiera una tercera entrada? Vamos a llamarle A para no confundirla con 3. En ese caso diríamos que el flujo de masa en 1 más el flujo de masa en 2 más el flujo de masa en A tendría que ser igual al flujo de masa en 3. Y desde el punto de vista del balance de energía diríamos que el flujo de masa en 1 por H1 más el flujo de masa en 2 por H2 más el flujo de masa en A por HA debe ser igual al flujo de masa en 3 por H3. Antes de avanzar, vamos a analizar las características del caso que tenemos en la imagen. El flujo de masa en 1 por H1 más el flujo de masa en 2 por H2 es igual al flujo de masa en 3 por H3. Hemos dicho que ahora vamos a ver qué dice balance de energía con respecto al flujo de masa en 3. Dice que es esto. Si despejamos H3, obtendríamos que H3 es igual a flujo de masa en 1 por la entalpía de 1 más el flujo de masa en 2 por la entalpía de 2 dividido entre la sumatoria de ambos flujos de masa. Separando, podríamos decir que H3 es igual al flujo de masa en 1 entre la sumatoria de ambos flujos de masa por H1 más flujo de masa en 2 por vamos a preguntarnos aquí qué ocurre, y esto no siempre ocurre, es un caso especial. Si el flujo de masa en 1 fuese igual al flujo de masa en 2, igual a algo que simplemente llamamos el flujo de masa, el flujo de masa en 3 tendría que ser igual a 2 por el flujo de masa. Y en ese caso, o para este caso muy particular, H3 sería igual a un medio de H1 más un medio de H2, es decir, la entalpía de 3 sería el promedio de las entalpías de entrada. Pero ¿qué ocurre si esto no es cierto? Y en el caso que nos interesara o que estuviéramos analizando, esto fuera diferente. Esto todavía se puede interpretar como un promedio, pero es un promedio ponderado. Así que H3 tiene que estar entre estos dos valores, pero más cerca de quién va a estar más cerca del fluido que tenga mayor flujo de masa. Si el flujo de masa en 1 entonces H3 va a estar más cerca de H1 que de H2. Si el flujo de masa en 2 es mayor al flujo de masa en 1, entonces la entalpía de 3 va a estar más cerca de 2.
veamos si hay una manera de describir esto que queremos explicar o mostrar. Vamos a volver a la ecuación. Esta sería la ecuación expandida, sustituyendo el flujo de masa en 3 por la sumatoria de los flujos de masa de entrada. Acá obtendríamos que el flujo de masa en 2 por H2 menos H3 es igual al flujo de masa en 1 por H3 menos H1. Así que el flujo de masa en 2 dividido entre el flujo de masa en 1 debe ser igual a H3 menos H1 dividido entre H2 menos H3. Y tanto el numerador como el denominador de esta ecuación representan la diferencia de las entalpías con respecto a la entalpía de salida, o de la entalpía de salida con la entrada o con la otra entrada. Esto representa la diferencia entre la entalpía de salida y la entrada 1, y esto representa la diferencia entre la entrada 2 y la salida. Ahora vamos a suponer que el flujo de masa en 1 es más grande que el flujo de masa en 2. Si esto es cierto, este resultado debe ser menor a 1. Y para que esto sea menor a 1, ¿y esto qué significa? Que H2 debe estar más lejos de H3 que H1 de H3, como habíamos supuesto. Si el flujo de masa en 2 es más grande que el flujo de masa en 1, ahora esta cantidad es mayor a 1. Y en ese caso, H3 menos H1 tendría que ser mayor a H2 menos H3. Es decir, H1 debe estar más alejado de H3 que H2. Así que la entalpía de salida siempre va a estar cerca o más cerca de aquella corriente cuyo flujo de masa sea mayor. Un análisis general, hemos mencionado que no hay limitaciones en la manera en que se definen los volúmenes de control. Así que, por ejemplo, acá tenemos un flujo que va por un ducto, tiene una sola entrada y una sola salida, y podríamos definir un volumen de control a través de esta resistencia eléctrica y otro volumen de control a través de este dispositivo de potencia, y hacer dos balances de energía, pero nada nos impide resolver este problema con un solo volumen de control. Yo puedo definir el volumen de control con la extensión que yo considere apropiada. ¿Qué características similares van a tener todos los casos para los que vamos a plantear o a los que vamos a plantear un balance de energía general? Son dispositivos de una sola entrada y una sola salida, y en condiciones estacionarias. Así que balance de masa simplemente diría que el flujo de masa de entrada es igual al de salida. Balance de energía bajo las condiciones descritas, hay una sola entrada y una sola salida, y en condiciones estacionarias. En ese caso solo podemos eliminar este término, y acá reconocemos que estas sumatorias se reducen a un solo término. ¿Qué más podemos simplificar? Dependerá del caso. Para este volumen de control hay dos dispositivos de potencia. Hay potencia eléctrica y hay potencia de eje. De tal manera que esto no podría ser simplificado. Sin embargo, la figura no muestra interacciones de calor. Por lo tanto, para esa primera figura podríamos despreciar transferencia de calor. En el caso de la segunda figura, lo que no aparece es dispositivo de potencia. En ese caso podríamos despreciar o eliminar este término, pero tendríamos que mantener el de transferencia de calor. Así que nosotros podemos utilizar esta ecuación donde lo único que hemos simplificado es las variaciones con respecto al tiempo de la energía, y los términos de sumatorias de flujo se han reducido a un solo término. Así que esta ecuación es general para cualquier dispositivo de una sola entrada y una sola salida operando en condiciones estacionarias.
más allá de este punto que podemos simplificar dependerá del problema que estemos analizando o de las características del problema que estemos analizando. Vamos a ver este caso particular donde tenemos un flujo isotérmico, incompresible, sin transferencia de calor ni dispositivo de potencia. Así que vamos a ver este caso. No hay calor ni dispositivo de potencia. Acá podríamos eliminar estas dos cosas. Y obtener esta ecuación de balance de energía donde estos dos flujos deben ser iguales. Si expandimos la entalpía en su definición y reconocemos que la sustancia es incompresible, acá tendríamos U de salida más V por P de salida más esto es salida. Y acá falta un factor de corrección que usualmente asumimos que es 1. Y esto más G por Z de salida debe ser igual a U de entrada más V por P de entrada más alfa por V de entrada al cuadrado entre 2 más G por Z de entrada, donde nuevamente el factor de corrección lo asumimos 1, como hemos hecho a lo largo de todo este módulo. Si la sustancia es incompresible y el proceso es isotérmico, estas dos deben eliminarse. Que obtendríamos entonces que el volumen específico por la presión de salida más V de salida al cuadrado entre 2 más G por Z de salida debe ser igual a V por P de entrada más la velocidad de entrada al cuadrado entre 2 más G por Z de entrada. Esto significa que la energía de flujo permanece constante, pero eso también estaba dado por esta ecuación, que la energía de flujo permanezca constante no requiere de que el flujo sea isotérmico. Ahora, ¿qué implica que para este fluido incompresible el proceso sea isotérmico? Esto es energía de alta calidad. Esto es energía de alta calidad y esto es trabajo de flujo, así que es de alta calidad. Entonces, si el proceso es isotérmico de una sustancia incompresible, sin transferencia de calor y sin dispositivo de potencia, quiere decir que la energía de flujo no solo se mantiene constante, sino que se mantiene dentro del mismo nivel de calidad. Y en el módulo que sigue entenderemos con mayor claridad qué es lo que ocurre en estos procesos isotérmicos de sustancia incompresible. Y esta ecuación es utilizada, o esta última ecuación es utilizada en mecánica de fluidos y se conoce como la ecuación de Bernoulli. Y lo único que queda por resolver de este módulo es un ejemplo que vamos a resolver en una próxima grabación. Así que vamos a concluir aquí esta grabación y esta clase. Y el último ejemplo del módulo lo vamos a resolver en la siguiente grabación. Hasta la próxima.